Nunca olvidaré el sonido de su voz cuando me negó. Fue seco, cortante, como si aquellas palabras no hubieran salido de la boca de mi hijo, sino del filo de un cuchillo. Todavía puedo ver su rostro pálido, los ojos esquivos, el nudo en la garganta que intentó disimular mientras me miraba de reojo, rogando en silencio que yo me marchara. Esa mañana había decidido darle una sorpresa. Daniel siempre había sido mi orgullo, mi razón de levantarme cada día, mi consuelo después de la muerte de su padre. Había leído en el periódico local que su empresa lo había ascendido a gerente de área, y mi corazón se infló de alegría. Pensé, por fin, hijo mío, el esfuerzo valió la pena. Pasé toda la noche horneando un pastel de chocolate, su favorito desde niño, con las mismas manos que años atrás cosieron su primer uniforme escolar. Quería verlo sonreír, abrazarlo, sentir que la vida aún tenía sentido. Esa mañana me puse mi vestido beige, el más presentable que tenía, y envolví el pastel con cuidado. Tomé el autobús hacia el centro, con el corazón acelerado como una muchacha enamorada. Me sentía feliz, ilusionada, hasta que llegué a ese edificio de vidrio, frío y elegante, que parecía brillar de tanto lujo. Los guardias me miraron con desconfianza, como si mi bolso barato fuera una amenaza. Pero yo, con la inocencia de una madre orgullosa, solo sonreí y dije, «Vengo a felicitar a mi hijo, el nuevo gerente, Daniel Pérez». Uno de los guardias asintió y llamó al interior por teléfono. «Lo anunciaré», dijo, y me indicó que esperara. Yo respiraba hondo, acomodando el lazo del pastel. Cuando lo vi aparecer al fondo del pasillo, mi corazón se desbordó. Caminé hacia él con una sonrisa que me dolía en las mejillas de tanto orgullo. «Hijito», dije alzando la mano, «te traje algo para celebrar». Él se detuvo en seco. El jefe, un hombre alto y de traje oscuro, se volvió hacia él con curiosidad. «¿Quién es la señora?», preguntó. Y Daniel bajó la cabeza. Tragó saliva, se forzó una sonrisa y respondió con voz temblorosa. «No sé. Debe ser alguna de las nuevas limpiadoras». Mi sonrisa se congeló. El aire se me escapó del pecho. El pastel tembló entre mis manos y casi se me cayó. El jefe rió con cortesía, pero noté el gesto incómodo. «Ah, claro», dijo, y se alejó. Daniel no me miró. Solo murmuró entre dientes, «Vete, por favor. No hagas esto aquí». Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta si esta historia te está llegando al corazón. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis relatos. Y no olvides comentar aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. No recuerdo cómo logré salir del edificio. Solo sé que el aire afuera me cortaba la cara como cuchillas y que el pastel se me cayó al suelo antes de llegar a la esquina. Las lágrimas me nublaban la vista, y cada paso era un esfuerzo por no caer. Los autos pasaban rápido, las bocinas sonaban, pero yo solo escuchaba una frase repitiéndose una y otra vez dentro de mi cabeza. «Debe ser alguna limpiadora nueva». ¿Alguna limpiadora nueva? Yo, que lo limpié a él desde bebé, que lavé su ropa, sus platos, sus heridas, sus miedos. Yo, que trabajé limpiando casas ajenas para que él pudiera estudiar. Yo, la mujer que se rompió las manos para que él llegara allí. Ahora era una extraña. Caminé sin rumbo, hasta que el cuerpo me obligó a detenerme. Me senté en una banca frente a un parque y abracé mis rodillas, temblando. El sol se ocultaba, y las luces del centro se encendían una a una. Yo seguía allí, sin entender en qué momento el amor de una madre se volvió motivo de vergüenza. Esa noche llegué a casa con la mirada vacía. La cocina olía todavía al chocolate del pastel. Las tazas del desayuno seguían sobre la mesa, el mantel arrugado. Todo estaba igual, pero dentro de mí, algo se había roto para siempre. Encendí la luz, me senté en silencio y dejé que las lágrimas hicieran su trabajo. Lloré por horas, hasta que ya no me quedaba fuerza. No lloraba solo por lo que me había dicho, sino por lo que comprendí al escucharlo, que había criado a un hombre que se avergonzaba de sus raíces. Me levanté, caminé hasta su habitación, vacía desde que se mudó, y abrí el armario. Aún estaban allí los trofeos del colegio, los dibujos que le guardé desde niño, la medalla que ganó en natación.
Cada objeto era un pedazo de mi historia, una prueba del amor que le di. Y sin embargo, ese amor ahora pesaba como una maldición. Tomé uno de los trofeos y lo sostuve entre las manos. La inscripción decía, «Al mejor hijo por su esfuerzo y dedicación». Solté una risa amarga. «Al mejor hijo», repetí para mí. Qué fácil es poner un título, y qué difícil ganarlo con respeto. No dormí. Me quedé sentada frente a la ventana, viendo cómo la luna se deslizaba sobre los techos. Por primera vez en muchos años sentía algo distinto a la tristeza. Era un ardor, una energía que me quemaba por dentro. No era odio, era dignidad. Pensé en todas las veces que me callé por amor, en cada insulto de la vida que acepté con una sonrisa, en cada noche que pasé cosiendo, fregando, ahorrando para él, y me di cuenta de que ese silencio había sido mi mayor error. Porque el amor, cuando no se enseña con límites, puede volverse ciego. Y mi hijo había aprendido a creer que el éxito se mide por cuánto puede negar su origen. A la mañana siguiente, me miré al espejo. Tenía los ojos hinchados, la cara cansada, el cabello despeinado. Pero dentro de esa imagen gastada vi algo nuevo, una fuerza que había estado dormida demasiado tiempo. Esa Lucía que se había humillado, la que había agachado la cabeza, la que pidió perdón por existir, ya no estaba. Había muerto en aquel edificio. Y la que quedaba, la que respiraba frente al espejo, tenía una misión, no de venganza, no de rabia, sino de justicia, porque hay dolores que no se curan con lágrimas, sino con verdad, y la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su voz. Esa noche, mientras apagaba las luces y la casa quedaba en penumbra, escuché algo dentro de mí susurrar: «No le grites, no lo maldigas. Haz que vea quién eres, sin decir una sola palabra». Y entonces supe lo que haría. Supe que el dolor no me había destruido, solo me había transformado. Cuando Daniel volviera esa noche, no me encontraría la madre que conocía. Me encontraría con la mujer que aprendió, por fin, que incluso el amor tiene un límite. Y lo que ocurrió después, en esa cocina, haría que nunca olvidara lo que significa negar a quien te dio la vida. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la escena en la oficina. El brillo de los escritorios, el perfume caro de las secretarias, las risas ahogadas, el rostro de Daniel intentando fingir que no me conocía. Era como una herida que no dejaba de sangrar. Y mientras escuchaba el tic-tac del reloj en la oscuridad, los recuerdos comenzaron a regresar, uno tras otro, como si el pasado hubiera decidido volver a pedirme cuentas. Recordé el día en que Daniel nació. El médico me lo puso en los brazos y, aunque estaba exhausta, no podía dejar de mirarlo. Tenía las manos más pequeñas que había visto en mi vida, y sin embargo, en ese momento, sentí que sostenía el mundo entero. Le prometí que jamás le faltaría amor, aunque nos sobrara pobreza, y cumplí. Cada día de mi vida giró en torno a él, como si el sol saliera y se pusiera con su respiración. Cuando su padre murió, Daniel tenía apenas 8 años. Me quedé sola, con una casa a medio caer y una montaña de deudas que no entendía cómo pagar. Empecé a trabajar limpiando casas, planchando ropa, cocinando para otras familias. Había días en los que volvía tan cansada que apenas podía mantenerme en pie, pero lo miraba dormir, con su cuaderno abierto sobre el pecho, y todo valía la pena. Lo veía sonreír, soñando con ser alguien grande, y pensaba que mi sacrificio era la semilla de su futuro. Nunca me quejé, ni una sola vez, porque el amor de una madre no mide el cansancio, mide la esperanza. A veces me pregunto cuándo empezó a cambiar. Tal vez fue cuando entró a la universidad. Recuerdo que el primer día le planché la camisa blanca y le puse en la mochila un pequeño tupper con arroz y carne guisada. Él lo miró con fastidio. «Mamá, por favor, nadie lleva comida así». «Pero te va a dar hambre», le dije sonriendo. Él suspiró, tomó el tupper y se fue sin mirarme. Esa noche, cuando revisé su mochila, estaba el tupper intacto, con la comida fría. Lo había dejado olvidado a propósito. Fue la primera vez que sentí que me sobraba. Con el tiempo, dejó de contarme cosas. Ya no me pedía consejo. Ya no comíamos juntos. Cada vez que yo hablaba, él miraba el reloj. «Estoy apurada, mamá. No puedo ahora».
Luego hablamos. Luego se convirtió en nunca. Y yo, como tantas madres, me acostumbré al silencio. Recuerdo también el día en que conocí a su novia, Laura. Una muchacha de cabello liso y sonrisa ensayada. Me extendió la mano y dijo con una voz fría: «Encantada, señora». Pero en su mirada no había encanto, solo cálculo. Supe al instante que no me quería cerca. Esa noche, Daniel me pidió que no fuera tan sencilla cuando los invitara a cenar. «Es que Laura viene de una familia más fina, mamá. Tú sabes», me dijo con cuidado. Yo solo asentí. No quería ser una piedra en su camino. Así fue como, sin darme cuenta, me fui borrando de su vida. Dejé de llamarlo tanto. Dejé de visitarlo sin avisar. Aprendí a esperar sus mensajes, aunque no llegaran. El amor de madre es así. Insiste incluso cuando ya no la necesitan. Esa madrugada, con el corazón destrozado, me senté en la mesa de la cocina y abrí la vieja caja de madera donde guardaba las cosas de Daniel. Allí estaban sus cartas al niño Dios, sus dibujos del colegio, el diente que se le cayó cuando tenía 6 años. Cada objeto era un testigo del amor que alguna vez compartimos. Tomé un dibujo arrugado donde aparecíamos los tres, él, su padre y yo. Encima, con letra temblorosa, había escrito: «Mi familia feliz». Lloré tanto que el papel se mojó. Pensé en quemar esa caja. Pensé en cerrar la puerta para siempre. Pero no lo hice, porque entre el dolor y el orgullo todavía había un hilo invisible que me unía a él. Un hilo que, aunque estaba roto en la superficie, seguía latiendo por dentro. Mientras amanecía, preparé café y me quedé observando la calle desde la ventana. Vi pasar a los vecinos rumbo al trabajo, los niños con sus mochilas, las madres corriendo detrás de ellos, y comprendí algo que me dolió más que la humillación misma. Yo ya no tenía un lugar en la vida de mi hijo. Durante años, mi mundo había girado alrededor de él. Ahora mi casa estaba vacía, mi mesa en silencio, mi teléfono mudo. No había risas, ni conversaciones, ni olor a ropa recién lavada. Solo el eco de mis pasos y el recuerdo de una vida que se había ido sin avisar. Pero esa mañana, entre las lágrimas, algo dentro de mí se encendió. Un fuego distinto, no de odio, sino de claridad. Comprendí que no podía seguir siendo la sombra de un amor que ya no existía, que si él me había negado, yo debía empezar a afirmarme, a reconstruirme, no como madre, sino como mujer. El sol entró por la ventana, iluminando la caja sobre la mesa, y ahí, entre los recuerdos, encontré una foto vieja, Daniel, con apenas 10 años, sosteniendo su diploma del colegio. Su sonrisa era pura, inocente, llena de futuro. La miré largo rato, hasta que las lágrimas se secaron, y le hablé en voz baja, como si aún pudiera escucharme. «Hijo, te prometí que nunca te dejaría caer, y no te dejaré, pero esta vez, cuando caigas, te levantarás solo». Tomé un sorbo de café. El sabor amargo me recordó que la vida no siempre se endulza, pero aún así se bebe hasta el final. Y entonces lo decidí. No le gritaría, no lo buscaría, no lo enfrentaría con palabras. Haré que la vergüenza lo encuentre por sí sola, porque las madres, cuando aman de verdad, no destruyen, transforman, y esa transformación apenas estaba comenzando. El amanecer de aquel día tuvo un color distinto. No sé si era el sol o si era yo. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí una víctima. Me sentí viva, herida, sí, pero despierta. El silencio de mi casa ya no me pesaba como una condena, sino como un espacio sagrado donde podía escuchar mis propios pensamientos sin miedo. Y en medio de ese silencio germinó algo que no esperaba: orgullo. Durante años me enseñaron que ser humilde era callar, que ser buena madre era aguantar, que el sacrificio era amor. Pero esa mañana, mientras el café hervía, comprendí que me había confundido. Humildad no significa humillación, y amor no significa desaparecer. Tomé una libreta vieja, una de las que usaba para anotar gastos, y empecé a escribir. No sabía exactamente qué buscaba, solo necesitaba vaciarme. Escribí cada cosa que me dolía, cada palabra que me había tragado por no herir a nadie. Y cuando terminé, me di cuenta de que aquella lista era más que una confesión. Era mi inventario de cicatrices. Cada una tenía un nombre,
una fecha, un motivo. Pero todas tenían un mismo origen: haber amado más a los demás que a mí misma. A media mañana, alguien tocó la puerta. Era doña Teresa, mi vecina, una mujer de manos firmes y corazón sabio, que parecía haber vivido 1000 vidas. Traía una bolsa de pan recién horneado y una mirada que lo decía todo sin preguntar nada. «Te vi ayer, Lucía», me dijo con suavidad. Sabía que algo había pasado. No pude mentirle. Le conté todo, palabra por palabra, sin omitir el temblor de mi voz cuando Daniel me negó. Ella no se sorprendió, solo suspiró, sirvió café y me miró con ternura. «A veces los hijos se avergüenzan no de sus madres, sino de sí mismos», dijo, revolviendo lentamente su taza. «Porque al verte, recuerdan de dónde vienen, y eso les duele». Sus palabras me atravesaron como un rayo. Me quedé en silencio, observando el vapor del café subir entre nosotras. «¿Y qué hago ahora, Teresa?», pregunté al fin. Ella sonrió con una calma casi maternal. «Nada, hija. No hagas nada. Todavía». «¿Todavía?» Las heridas se curan con tiempo, pero las lecciones se dan con inteligencia, no con rabia. Supe entonces que me entendía mejor que nadie. Ese día, después de que se fue, salí a caminar. Necesitaba aire. El viento me despeinaba el cabello, pero no me importaba. Cada paso me hacía sentir más ligera, más dueña de mí. Pasé frente a una tienda de antigüedades y vi algo en el escaparate. Un reloj de bolsillo igual al que mi esposo, Julián, solía llevar. Me detuve frente al vidrio y sonreí por primera vez en días. Pensé en Julián, en cómo se esforzó toda su vida por darnos un hogar. Recordé sus palabras la última noche antes de morir. «Prométeme que nunca dejarás que te hagan sentir menos por lo que eres». Yo había roto esa promesa, pero ya no más. Entré en la tienda y compré el reloj. Cuando lo abrí, en la tapa interior grabé una frase: «El tiempo no borra, enseña». Aquella sería mi señal. No sabía aún cómo, pero supe que ese reloj formaría parte de lo que estaba por venir. Esa tarde, al regresar a casa, me senté frente al espejo y me observé con atención. Tenía arrugas profundas, ojeras marcadas y el cabello encanecido, pero también tenía algo que antes no veía: firmeza. No era la belleza de la juventud, sino la dignidad de quien ha sobrevivido a todo y aún puede mirar de frente. Me puse el delantal y comencé a cocinar sin prisa, no para nadie más, sino para mí. Por primera vez en muchos años, cociné con la calma de quien se regala su propio cariño. Mientras removía la sopa, pensé en Daniel, en su mirada esquiva, en la forma en que escondía su pasado. Y algo dentro de mí se encendió, no como rabia, sino como claridad. Si él quería borrar su historia, yo se la recordaría. Esa noche, mientras la casa dormía, abrí un viejo cajón del escritorio. Entre los papeles encontré una carpeta amarillenta con documentos de mi difunto esposo. Allí estaban las escrituras de un terreno, el mismo donde se construyó la empresa donde ahora trabajaba Daniel. Recordé vagamente que Julián había sido socio menor del fundador, don Emilio Vargas, pero había vendido su parte por necesidad después de su muerte. Curiosa, busqué su nombre en Internet y descubrí que aquel hombre, el jefe de mi hijo, todavía era dueño del lugar. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Podría ser que la vida me estuviera dando una segunda oportunidad para cerrar el círculo? Esa noche casi no dormí, pero esta vez no fue por tristeza, era por propósito. Por primera vez en muchos años, sentía que tenía uno. Al amanecer, llamé a doña Teresa. «Necesito que me acompañes a un sitio», le dije. «¿A dónde?» «A buscar un pedazo de mi pasado». Nos subimos al autobús rumbo al centro, al edificio antiguo donde antes funcionaban las oficinas de Vargas Asociados. El lugar había cambiado, pero la placa con el nombre seguía allí, reluciente. Pedí hablar con don Emilio, y aunque su secretaria me miró con desconfianza, logré que me recibiera. Cuando entré a su despacho, el anciano levantó la vista y al verme, su expresión cambió. «¿Lucía?», preguntó sorprendido. «¿Lucía Pérez, la esposa de Julián?». Asentí con una sonrisa nostálgica. «La misma». Nos sentamos. Le conté brevemente lo sucedido, con calma, sin dramatismo. No quería su compasión, quería su respeto. Don Emilio escuchó en silencio, y cuando terminé, se quitó los anteojos.
Tu esposo fue un hombre honesto. No mereciste pasar por eso. Luego, tras una pausa, añadió: y tu hijo está repitiendo el mismo error que cometimos muchos: olvidar de dónde venimos. Salí de esa oficina con algo más que palabras. Salí con información que cambiaría todo. Daniel había sido ascendido no por mérito, sino porque se había adjudicado un proyecto que no le pertenecía. Un informe falso, firmado con su nombre, circulaba dentro de la empresa, y nadie, salvo don Emilio y yo, sabía la verdad. Caminé de regreso a casa con el reloj de Julián en la mano. El viento soplaba fuerte, pero en mi interior todo estaba en calma. Por fin tenía lo que necesitaba, no para destruirlo, sino para enseñarle quién era su madre. Y esa lección no se olvidaría jamás. Nunca imaginé que la justicia pudiera tener el aroma del café recién hecho. Esa mañana, mientras el sol entraba por la ventana, preparé mi desayuno con una calma que hacía mucho no sentía. No había prisa, ni lágrimas, ni miedo. Solo un plan. Un plan que había nacido de mi propio dolor, pero que ya no pertenecía a la venganza. Era algo más grande, más limpio. Era una lección que la vida me había encomendado dar. Pasé los días siguientes ordenando la casa como si me preparara para una visita importante. Limpié cada rincón, lustré los muebles, planché las cortinas. Mientras trabajaba, mi mente organizaba cada detalle. Pensaba en Daniel, en cómo le había dado la espalda a todo lo que lo formó, en cómo se había vuelto un extraño. Yo lo conocía mejor que nadie. Su orgullo era su talón de Aquiles, y sabía exactamente cómo tocar esa herida sin levantar la voz. Lo primero que hice fue buscar el viejo álbum familiar. Las fotos estaban amarillentas, pero cada una guardaba una historia. Ahí estaba Daniel de niño, con los dientes chuecos y las rodillas raspadas. Daniel adolescente, con su uniforme de secundaria. Daniel abrazándome el día que entró a la universidad. Pasé mis dedos sobre cada imagen y me detuve en una en particular. Él, junto a su padre, sosteniendo el cartel de la pequeña carpintería que habíamos abierto antes de que Julián enfermara. Ese negocio fue nuestro sueño, y también nuestra ruina, porque cuando su padre murió, Daniel no quiso saber nada más del taller. «Eso es cosa de pobres», dijo. Aquella frase aún dolía. Tomé esa foto, la puse dentro de un sobre y la guardé en mi bolso. No sabía todavía para qué, pero intuía que sería importante. Esa misma tarde fui a visitar a don Emilio, el antiguo jefe y amigo de mi esposo. Me recibió con una mezcla de afecto y respeto. «Lucía, me quedé pensando en lo que me contaste», dijo mientras servía 2 tazas de té. «Tu hijo no solo mintió, manipuló documentos para quedarse con un proyecto ajeno». Asentí en silencio. No me sorprendía. Daniel siempre había querido destacar, aunque fuera pisando a otros. «No quiero arruinarle la vida, don Emilio», dije despacio. «Solo quiero que vea lo que ha hecho, que sienta lo que yo sentí cuando me negó». El anciano me miró con ternura. «Y lo hará, Lucía, pero debes hacerlo con cabeza fría». Le sonreí. «Créame, ya no tengo fuego, solo verdad». Él suspiró y me entregó un documento. Era una copia del informe original, firmado por el verdadero autor del proyecto. En el encabezado se veía claramente el sello de la empresa. Debajo, en tinta azul, la firma falsificada de Daniel. «Esto es lo que necesitas», dijo Emilio. «No digas que te lo di yo». «No se preocupe», respondí. «No voy a hablar, voy a mostrar». Los días siguientes fueron una mezcla de silencio y precisión. Hablé con doña Teresa, le conté lo que había descubierto y ella, como buena amiga, me ayudó sin hacer preguntas. «¿De verdad vas a hacerlo?», me preguntó una noche mientras doblaba ropa conmigo. «No voy a hacerle daño, Teresa. Solo voy a devolverle el espejo». «¿El espejo?». «Sí, uno en el que pueda ver quién es y quién soy yo». El evento de la empresa sería el viernes siguiente, una cena de gala donde Daniel recibiría un reconocimiento por su gestión ejemplar. Había leído la invitación en el periódico local y sentí que el destino me estaba abriendo la puerta exacta. Llamé a don Emilio y le pedí un favor. Le expliqué mi idea, con calma, sin rencor. Él escuchó atentamente y al final dijo con una sonrisa leve: «Tienes un espíritu más fuerte que muchas personas que conocí en mi vida. Haré lo que me pidas».
Esa semana dormí poco, no porque estuviera nerviosa, sino porque cada noche repasaba mentalmente cómo sucedería todo. La escena, los tiempos, las palabras que no diría, porque el silencio sería mi mayor arma. En los ratos libres, horneaba pan, cuidaba mis plantas, caminaba por el parque. La gente me saludaba con la amabilidad de siempre, sin imaginar que detrás de esa mujer serena se estaba gestando una tormenta silenciosa. Una noche, al mirar las estrellas desde el patio, pensé en Julián. Le hablé como si aún estuviera a mi lado. ¿Sabes, amor? Creo que por fin entendí lo que querías decir cuando me pediste que no dejara que me hicieran sentir menos. El viento sopló suave, como si me respondiera, y sentí que él estaba conmigo, acompañándome en cada paso. El viernes llegó. El aire tenía un olor distinto, mezcla de flores y electricidad. Me levanté temprano, preparé mi cabello, planché mi vestido azul oscuro, el mismo que usé en la graduación de Daniel, y me puse el reloj de bolsillo de Julián en el cuello, como un amuleto. Cuando me miré al espejo, no vi una anciana, ni una madre herida. Vi una mujer lista, lista para reclamar su lugar en el mundo sin gritar, sin rebajarse, sin perder su alma. Tomé la foto del sobre, la guardé junto al documento en mi bolso, y antes de salir, acaricié el marco donde aún estaba el dibujo de Daniel niño. «Hoy vas a recordar quién soy», susurré. Salí a la calle y sentí el viento en el rostro. Cada paso hacia el salón de eventos era como una cuenta regresiva hacia mi verdad. Sabía que, después de esa noche, nada volvería a ser igual, ni para él, ni para mí. Y por primera vez, eso no me asustó, me liberó. El salón brillaba con una luz dorada que me hizo entrecerrar los ojos. Todo olía a flores caras y perfume extranjero. Las copas de vino relucían, las risas resonaban, y el murmullo de la gente formaba una música vacía, tan elegante como falsa. Yo estaba de pie junto a la puerta, observando desde la distancia. Nadie notó mi presencia. Era como si, una vez más, fuera invisible. Pero esa invisibilidad que antes dolía, ahora era mi aliada. Mi hijo, Daniel, estaba en el centro de la sala, impecable con su traje oscuro y su sonrisa ensayada. A su lado, Laura, su novia, vestida de rojo, se reía con los ejecutivos y las esposas de los socios. Todo parecía perfecto. Todo, hasta que la voz del presentador resonó por el micrófono. Esta noche, reconocemos a nuestro nuevo gerente general, el señor Daniel Pérez, por su esfuerzo, liderazgo y compromiso ejemplar. Los aplausos llenaron el lugar. Daniel levantó su copa, fingiendo modestia, mientras los flashes de las cámaras lo rodeaban. Yo seguía mirándolo, en silencio, recordando al niño que una vez me pedía que le amarrara los cordones antes de salir a la escuela. Qué lejos había quedado ese niño. Me moví entre la multitud sin que nadie reparara en mí. Cada paso que daba me acercaba a él y al mismo tiempo a la verdad. Cuando llegué cerca del escenario, lo vi hablar con don Emilio, quien fingía una sonrisa amable. Ellos sabían. Y yo también. Me quedé de pie junto a una mesa lateral donde colocaban las copas de champaña. Esperé el momento exacto, respirando despacio. Daniel subió al podio para dar su discurso. Su voz sonó segura, elegante, medida. Este logro, decía, no es solo mío. Es el resultado del trabajo en equipo, del compromiso, del esfuerzo. Lo escuchaba hablar, y cada palabra era como una aguja, porque yo sabía que debajo de esa fachada de éxito había mentira, cobardía y vergüenza. Hasta que, de pronto, don Emilio se acercó al micrófono. Su tono fue amable, casi paternal. Antes de seguir con el brindis, me gustaría compartir algo especial con todos ustedes. Un pequeño video conmemorativo del proyecto que llevó al ascenso de nuestro querido Daniel. Las luces se atenuaron, las pantallas del salón se encendieron, y en ese instante, el destino comenzó a hablar. Pero antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora, y qué habrías hecho tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora sigamos. El video comenzó con imágenes del proyecto. Planos, reuniones, documentos. Todo parecía normal,
hasta que apareció un primer plano de la hoja original. El nombre del autor, un ingeniero de la empresa, estaba claramente visible. Y debajo, la firma falsificada de mi hijo. Un murmullo recorrió la sala. Los rostros se tensaron, las copas temblaron. Daniel se quedó paralizado. Laura lo miró con los ojos abiertos de par en par. El video siguió. Mostraba correos, registros, fechas. Cada segundo era una aguja clavándose en su orgullo. Y finalmente, la voz de don Emilio cerró la proyección. El verdadero éxito no se construye mintiendo, sino honrando de dónde venimos. Las luces se encendieron. Un silencio pesado llenó el lugar. Daniel respiraba con dificultad. Sus compañeros lo miraban con incredulidad. Laura dio un paso atrás, apartándose de él. Don Emilio bajó del escenario y se acercó a mí. Nadie entendía qué hacía yo allí. «Lucía», me dijo en voz alta, «gracias por recordarnos que la verdad siempre sale a la luz». Entonces todo el salón giró hacia mí. Me sentí desnuda, pero no vulnerable. Caminé despacio hacia Daniel. Él me miraba sin poder hablar, con los ojos rojos de vergüenza. Me detuve frente a él, y durante unos segundos, solo el sonido de las cámaras llenó el aire. Saqué del bolso el sobre que llevaba conmigo. Saqué la foto de él y de su padre, aquella donde sostenían el cartel de la carpintería. «¿Recuerdas esto?», le pregunté, con voz firme. Él no respondió. «Tú querías ser como tu padre», continué, «un hombre honesto, y mírate ahora, negando tus raíces, tus valores y a tu propia madre». Una lágrima le cayó por la mejilla, silenciosa, como una confesión. Yo no lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Alguien en el público murmuró, «¿Ella es su madre?». Y esa simple pregunta fue suficiente para que Daniel se derrumbara. Apretó los puños, bajó la cabeza y dijo, con voz temblorosa, «Sí, ella es mi madre, la mujer que crió sola a un ingrato». Se oyó un murmullo de sorpresa, mezcla de incomodidad y respeto. Yo lo miré con ternura y tristeza. «No, hijo», le dije suavemente, «no digas eso, no eres ingrato, solo estás perdido». Le entregué la foto. «Cuando vuelvas a encontrarte, mirarás esto y entenderás lo que perdiste». Di media vuelta y me alejé, mientras los aplausos comenzaban tímidos hasta llenar el salón. No eran para él, eran para mí. Salí del edificio sin mirar atrás. La noche estaba fría, pero el aire me supo a libertad. Me detuve frente a la calle iluminada y respiré profundamente. Por primera vez en muchos años no me sentí pequeña, no me sentí invisible, me sentí entera. Y aunque sabía que aquello no borraba el dolor, sí me devolvía algo que creí perdido: mi voz. Al llegar a casa, encendí una vela y la dejé junto a la foto de Julián. «Ya está hecho», susurré. «No lo destruí, amor, lo desperté». El reloj de bolsillo, colgado sobre mi pecho, marcó la medianoche con un suave clic. Y comprendí que, al igual que el tiempo, la verdad siempre encuentra su hora. Los días siguientes fueron un eco constante del silencio. Un silencio pesado, denso, imposible de llenar con palabras. No volví a ver a Daniel desde aquella noche en la cena. Ni llamadas, ni mensajes, ni golpes en la puerta. Solo el rumor de la ciudad al fondo, recordándome que el mundo seguía girando, aunque la vida de ambos se hubiera detenido. Supe por los vecinos, por la televisión y por la radio lo que había pasado después. El escándalo se propagó como fuego. El video de la gala circuló por las redes y los titulares no tardaron en aparecer. El gerente que mintió sobre su éxito. El hijo que negó a su madre frente a todos. Cada palabra era una espina, y aunque no fui yo quien cayó en vergüenza, cada noticia me dolía igual. A veces pensaba en su rostro cuando las luces se encendieron. Esa mezcla de miedo, orgullo roto y culpa. Era la mirada de un hombre que por fin veía el abismo que él mismo había cavado. Y aunque lo había merecido, una parte de mí todavía lo amaba. Porque las madres no dejamos de amar, incluso cuando el amor nos cuesta la paz. Pasé varios días sin salir. La casa estaba en calma, pero no era una calma tranquila. Era una calma que pesaba. A veces me sentaba junto a la ventana y miraba la calle, imaginando que él aparecería en cualquier momento. Otras veces, cocinaba de más, sin saber para quién.
El reloj de Julián colgaba en la pared, marcando cada hora con un sonido leve, casi humano. Y cada vez que lo oía, me recordaba que el tiempo seguía su curso, aunque el corazón se negara a avanzar. Una tarde, doña Teresa vino a verme. Traía una sopa caliente y una mirada preocupada. «Lucía», dijo mientras servía la mesa, «no puedes vivir con esa culpa». «No siento culpa», respondí, aunque mi voz tembló. «Claro que la sientes. Lo hiciste por justicia, pero te duele igual». No respondí. Solo asentí y seguí removiendo la sopa. Ella tenía razón. A los 3 días, escuché un golpe suave en la puerta. Era de noche. El viento soplaba fuerte, y por un momento pensé que era una ilusión. Pero volvió a sonar, esta vez más insistente. Fui hasta la entrada con el corazón acelerado. Cuando abrí, ahí estaba él, Daniel. Su rostro estaba demacrado, los ojos rojos, la ropa arrugada. Parecía un niño perdido, no el hombre elegante que una semana atrás se paseaba entre aplausos. «¡Mamá!», susurró. «¿Puedo entrar?». Me quedé inmóvil. Tantas cosas quería decirle, pero ninguna salía. Solo di un paso atrás y abrí la puerta por completo. Entró despacio, con la cabeza baja. El silencio entre nosotros era espeso, como si las paredes contuvieran años de cosas no dichas. Se sentó a la mesa, en la misma silla que ocupaba de niño. Yo le serví un plato de sopa sin mirarlo. El vapor subía lento, y su respiración temblaba. «Perdí todo», dijo finalmente. Su voz era un hilo. El trabajo, los amigos, incluso Laura, me dejó el día siguiente. Asentí sin decir nada. «No sabes lo que fue ver tu rostro en esa pantalla, mamá», continuó. «Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies». «No fue mi rostro lo que te destruyó, Daniel», respondí suavemente. «Fue tu mentira». Él levantó la mirada, con los ojos húmedos. «Lo sé, pero no quería que nadie supiera de dónde vengo». «¿De dónde vienes?», pregunté. «¿De una casa limpia pero humilde? ¿De una madre que trabajó toda su vida para darte todo?». Bajó la cabeza. «Tenía vergüenza», dijo casi en un susurro. «Vergüenza de no ser como los demás, de no tener lo que ellos tenían. Y al querer parecerte a ellos, te convertiste en lo que más temías, en alguien sin raíz». Se llevó las manos al rostro y rompió a llorar. Un llanto que no era solo por lo que perdió, sino por lo que recién comprendía. Yo me quedé quieta, observando cómo el hombre que había negado a su madre se derrumbaba frente a ella, sin máscaras, y aunque mi corazón se estremecía, no lo abracé. No todavía, porque el perdón, cuando llega demasiado pronto, se confunde con indulgencia. Los días siguientes lo vi quedarse en casa. Dormía poco, comía apenas, caminaba de un lado a otro. Era como un fantasma dentro de su propio pasado. Una mañana lo encontré en el jardín, mirando las plantas secas. «Voy a buscar trabajo», me dijo sin mirarme. «No quiero quedarme aquí de brazos cruzados». «Hazlo», respondí, «pero no para demostrarme nada. Hazlo para encontrarte». Por las noches, cuando el silencio volvía a adueñarse de todo, pensaba en Julián. Me preguntaba qué habría hecho él si estuviera vivo. Tal vez lo habría abrazado, o tal vez lo habría dejado enfrentar su dolor solo. Yo no sabía cuál de las dos cosas era más difícil, pero sí sabía algo. Había cumplido mi promesa. No lo destruí. Solo le quité el disfraz, y aunque verlo así me partía el alma, comprendí que a veces las heridas más necesarias son las que abren los ojos. Un domingo por la tarde, mientras barría el patio, lo vi salir con una carpeta bajo el brazo. «Voy a una entrevista», dijo. «Buena suerte, hijo». Él asintió. Me miró con una mezcla de timidez y esperanza, y se fue. Cuando la puerta se cerró, me quedé mirando el espacio vacío que dejó tras de sí, y una lágrima, solo una, cayó sobre el suelo. No era tristeza, era alivio, porque entendí que a veces una madre no salva, enseña a caer, y en esa caída los hijos encuentran el camino de regreso. Esa noche, mientras escribía en mi libreta, anoté una frase que Julián solía repetir. El amor no se demuestra diciendo «te amo», sino aprendiendo a no repetir el daño. Cerré el cuaderno, apagué la lámpara y miré hacia la puerta. Sabía que Daniel volvería, distinto, más humano. Pero por primera vez en mi vida no esperaba su regreso con ansiedad, porque yo ya había vuelto a mí.
Habían pasado 3 meses desde aquella noche. El invierno comenzaba a ceder, y los primeros rayos de sol se filtraban tímidos entre las nubes. La vida, poco a poco, retomaba su curso. Yo había vuelto a trabajar en mi pequeño jardín, a cocinar para mí, a leer los libros que tenía abandonados. No era felicidad lo que sentía, sino una calma nueva, una especie de reconciliación conmigo misma. Había aprendido a vivir sin esperar nada, y eso, curiosamente, me devolvía todo. A veces, cuando el viento golpeaba las ventanas, pensaba en Daniel. Imaginaba cómo estaría, si habría conseguido trabajo, si dormiría bien. Pero no lo buscaba. Ya no. El amor de madre no se mide por cuántas veces se corre detrás del hijo, sino por la fortaleza de quedarse quieta, confiando en que él sabrá volver cuando esté listo. Una tarde de domingo, mientras preparaba pan, escuché pasos en la entrada. Pensé que era el cartero o algún vecino, pero al abrir la puerta, el corazón me dio un vuelco. Ahí estaba él, Daniel, con el cabello más largo, la barba descuidada y los ojos distintos. Ya no había soberbia en ellos, ni vergüenza. Solo un cansancio profundo y una luz nueva, humilde, casi infantil. «Hola, mamá», dijo con una voz temblorosa. Me quedé unos segundos en silencio antes de responder. «Hola, hijo». Nos quedamos mirándonos, como si no supiéramos por dónde empezar. Él sostenía una pequeña bolsa de papel. «Te traje algo», dijo, y me la extendió. Dentro había un trozo de pan envuelto en servilleta. «Lo hice yo», agregó, sonriendo tímidamente. «No me quedó tan bueno como los tuyos, pero quería que probaras». No supe si reír o llorar. Ese simple gesto valía más que cualquier disculpa. Lo invité a pasar. Se sentó en la misma silla de siempre, la de la esquina de la mesa. El olor del pan recién horneado llenaba la cocina, mezclándose con el silencio que poco a poco se volvía más cómodo, hasta que él habló. «He estado trabajando en una panadería del barrio», contó. «No gano mucho, pero es honesto. Me gusta el olor del pan por la mañana». Sonreí. «Tu padre estaría orgulloso», dije. Él bajó la cabeza. «No creo. Fui un cobarde». «Fuiste un ser humano», le respondí. «Y los humanos se equivocan. Lo importante es lo que hacen después del error». Daniel se frotó las manos, nervioso. «Mamá, quiero pedirte perdón». Su voz se quebró. «No solo por haberte negado frente a todos, sino por todos los años en los que te hice sentir que no eras suficiente». Me miró, con lágrimas que no trató de ocultar. «Me equivoqué tanto». Respiré hondo y le respondí despacio, con la serenidad que solo da el tiempo. «No me pediste perdón cuando me negaste, y no te lo exijo ahora. El perdón no se mendiga, hijo, se demuestra». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Entonces déjame demostrártelo», dijo. «No con palabras, sino quedándome, ayudándote, cuidándote como tú me cuidaste toda la vida». Esa frase me rompió por dentro. Vi en él al niño que una vez dormía sobre mi pecho, al adolescente rebelde, al hombre arrogante que me humilló y al hijo perdido que ahora pedía refugio. Sin pensarlo, me levanté y lo abracé. Fue un abrazo largo, de esos que no tienen principio ni fin. No dije nada. Solo lo sostuve, dejando que el perdón hiciera su trabajo en silencio. Durante las semanas siguientes, Daniel empezó a venir todos los días. Arreglaba cosas en la casa, cocinaba conmigo, me acompañaba al mercado. A veces no hablábamos mucho, pero su presencia bastaba. Había en él una humildad nueva, una ternura que nunca antes había mostrado. Me traía flores del camino o pan fresco del horno donde trabajaba. Cada gesto suyo era una disculpa sin palabras. Una tarde, mientras regábamos las plantas, me dijo: «¿Sabes por qué empecé a trabajar en la panadería?». Negué con la cabeza. «Porque el olor del pan me recuerda a ti, a cuando volvía del colegio y toda la casa olía así. Era mi forma de sentirte cerca, aunque no tuviera valor para venir». Sonreí, conteniendo las lágrimas. El alma se me llenó de una ternura que hacía años no sentía, y comprendí que a veces los hijos regresan no cuando los llamas, sino cuando el amor los alcanza sin palabras. Pasaron los meses, y Daniel empezó a rehacer su vida. No con lujos ni reconocimientos, sino con cosas simples: trabajo, respeto y paz. Una mañana, al entrar a la cocina, lo encontré colgando algo en la pared. Era una foto enmarcada, la misma que yo le había dado en la gala,
la de él y su padre frente a la carpintería. Debajo, una nota escrita a mano. No me avergüenzo más de mis raíces. No pude contener las lágrimas. Él se acercó, me limpió una mejilla y dijo: «Gracias por no rendirte conmigo». «Nunca lo haría», respondí, «porque el amor de una madre no desaparece, solo cambia de forma». Esa noche, mientras cenábamos, él me tomó la mano y me dijo: «Mamá, he aprendido algo». «¿Qué cosa?» «Que la vergüenza no viene de lo que somos, sino de olvidar quiénes fuimos». Asentí, conmovida. «Entonces ya estás listo», dije. «¿Listo para qué?» «Para vivir». Nos reímos juntos, por primera vez en mucho tiempo. El reloj de Julián marcó las 10 en punto. Miré el fuego de las velas sobre la mesa y sentí que, por fin, la vida había cerrado su círculo. Esa noche, antes de dormir, me miré al espejo. Ya no vi a la mujer cansada ni a la madre herida. Vi a una mujer que había perdonado sin pedir nada a cambio, que había sobrevivido al desprecio, al silencio y al tiempo. Una mujer que al final no solo recuperó a su hijo, sino también a sí misma. Y mientras el viento golpeaba suavemente las ventanas, supe que mi historia no era una tragedia, era una lección. Porque la vida siempre pone a prueba el amor, pero solo el que resiste la vergüenza y el dolor se vuelve eterno. El amanecer de aquel domingo fue distinto. La luz entraba por la ventana con una suavidad que no recordaba desde hacía años. La casa olía a pan caliente y a flores frescas. Daniel había salido temprano y no me dijo a dónde iba. Solo dejó una nota sobre la mesa. «No te levantes muy rápido. Hoy quiero que descanses. Te espero afuera». Me quedé sonriendo, sin entender muy bien. Me puse mi chal favorito, ese que él mismo me había regalado hacía una semana, y salí al patio. El aire estaba tibio y el canto de los pájaros llenaba el silencio. Y entonces lo vi. Daniel estaba de pie, con una pala en las manos, cavando un pequeño hoyo junto al limonero. A su lado, una planta nueva esperaba en una maceta de barro. Cuando me vio, sonrió. «Buenos días, mamá». «¿Qué estás haciendo?», pregunté curiosa. «Plantando algo para ti». Dejó la pala, limpió sus manos y se acercó a abrazarme. «Quiero que este árbol crezca aquí, donde puedas verlo desde tu ventana. Cada vez que lo mires, quiero que recuerdes que de la tierra más dura también pueden nacer cosas hermosas». Me quedé muda. No era solo un árbol, era un símbolo. La tierra removida, la raíz nueva, el gesto simple. Era la promesa de un renacer. Pasamos la mañana juntos. Él trabajaba con paciencia y yo lo observaba, sintiendo que ese hijo que había perdido regresaba en cada movimiento. Ya no era el hombre altivo de antes, sino un ser humano real, con cicatrices, humildad y ternura. Le llevé limonada y pan caliente, y por un instante sentí que el tiempo retrocedía, como si todo volviera a su lugar. Cuando terminó, me tomó de la mano y me guió hasta el árbol. «Quiero que tú pongas la última palada», dijo. Lo hice, con las manos temblorosas. La tierra cayó despacio, cubriendo la raíz, y con ella sentí que enterraba también el rencor, la tristeza, los años de distancia. Daniel se arrodilló y colocó una piedra plana frente al árbol. En ella, con letras grabadas, leí: «Donde hubo vergüenza, floreció amor». No pude contener el llanto. Lo abracé tan fuerte como si quisiera recuperar todos los años que se nos escaparon. Él me sostuvo, y por primera vez, no como un hijo buscando consuelo, sino como un hombre agradecido. Y en ese abrazo, supe que el perdón no era un final, era un comienzo. Esa tarde, cocinamos juntos, rompimos el pan que él mismo había hecho en la panadería, brindamos con té, y reímos hasta que el corazón dolió de tanto alivio. El reloj de Julián, colgado en la pared, marcaba las 6 en punto y por alguna razón el tic-tac sonaba más suave, como si también él, desde donde estuviera, respirara en paz. Daniel levantó la copa y dijo: «Brindo por ti, mamá, por todo lo que fuiste, por lo que eres y por lo que aún serás». Sonreí con los ojos húmedos. «Y yo brindo por ti, hijo, porque al fin entendiste que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el alma». Nos quedamos en silencio unos segundos. El sol se escondía detrás de los árboles, tiñendo el cielo de naranja, y yo pensé que quizá la vida no siempre da segundas oportunidades,
pero cuando las da, hay que saber abrazarlas. Esa noche, mientras él dormía en la habitación de su infancia, me senté en la ventana con mi cuaderno. La luna iluminaba las páginas vacías. Tomé el lápiz y escribí. Hoy enterré la vergüenza y planté la esperanza. Vi en los ojos de mi hijo al niño que un día se perdió entre el orgullo. Y entendí que la vida no castiga, enseña. Aprendí que las madres no necesitan venganza, necesitan paz. Y cuando el perdón llega, no suena como un grito, suena como el suspiro de un corazón que por fin descansa. Cerré el cuaderno y miré por la ventana. El nuevo árbol se balanceaba con el viento, iluminado por la luna, y supe que, igual que sus raíces, nuestra historia también había vuelto a la tierra, pero esta vez para florecer. A veces la vida nos hiere para enseñarnos a sanar, y otras veces nos quita todo para que descubramos que lo esencial nunca se pierde. Yo perdoné no porque él lo mereciera, sino porque yo lo necesitaba, y ese perdón me devolvió la libertad. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Dale me gusta si alguna vez perdonaste a alguien que te lastimó, y suscríbete al canal para seguir compartiendo historias que tocan el alma, porque cada madre, cada corazón herido, merece ser escuchado. Gracias por acompañarme. Soy Lucía Pérez y esta fue mi historia.